Hola, hola amigas y amigos, aquí estamos un jueves más en la Caja Negra, jueves noche, como siempre, para tratar de un tema de actualidad. Pues temas de actualidad hay como siempre varios, ¿no? Hay que escoger, es difícil acertar a veces, pero bueno, yo creo que tiene interés en lo que vamos a tratar, que es de las elecciones en Alemania y por extensión de la situación política en Alemania y en Europa, ¿no? Porque es eso que se dice que en las votaciones de Estados Unidos debería votar el mundo entero porque afectan al mundo entero, pues yo creo que en Alemania, las elecciones alemanas deberíamos votar todos los europeos porque nos afectan a todos, ¿no? La gran potencia europea, aunque ahora está en situaciones de debilidad, ¿no? Y entonces, para hablar de las elecciones en Alemania, las que se celebraron el pasado domingo, pues tenemos tres invitados que, bueno, saben, tienen criterio y nos van a ilustrar sin duda a fondo. Paso a presentarlos de derecha a izquierda, según los tengo ya apuntado. Bueno, Ramón Durán, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches, muy bien. Bienvenido. Gracias por estar aquí en este Senado del Saber. En segundo lugar, Rafael Sempau, el profesor de Historia. ¿Qué tal, Rafael? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Por acudir a este espacio de libertad. Y en tercer lugar, a ver, se me acaban los calificativos. En tercer lugar, los últimos serán los primeros, Andrés Calvo, que es psicólogo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en este área de tolerancia. Bueno, la tolerancia es una palabra que está bastante prostituida últimamente, pero nos entendemos, ¿no? En este espacio de libertad. Entonces, a lo que iba. Gana la CDU, vamos a hablar, porque bueno, todos sabemos mucho, todos estamos muy impuestos y tal, pero lo cómodo es hablar para que se entienda, ¿no? La CDU, que diríamos, es el PP. Es lo mismo, ya, porque hay una coalición, bávaros, etcétera, pero bueno, para entendernos. Gana la CDU, que es el PP, que había gobernado hasta hace 3 años, que había tenido un fracaso electoral y ahora vuelve otra vez, y gana con un 28% más o menos de los votos. Queda en segundo lugar Alternativa por Alemania, es un partido nuevo, relativamente nuevo, porque ya se presentó más veces, que es, diríamos, Vox también. Tampoco, no sé, Vox a lo mejor dice que no tiene nada que ver con ellos y tal, pero bueno, para entendernos es Vox, ¿no? Que tiene el 20% nada menos de los votos. Y queda en tercer lugar el Partido Socialdemócrata, que es el PSOE, también por hacer un símil bastante aproximado, que con el 16% por ahí de los votos, que era el que estaba gobernando hasta ahora con el señor Sol, que ahora ha perdido y ha quedado de gobernar a tercero, ¿no? Que es una caída para atrás bastante de espaldas, bastante importante, ¿no? Y entonces, la primera lectura, y yo creo que la compartís, es que es paso adelante de las derechas enorme, ¿no? ¿Lo veis así o lo veis de otra manera? A ver, vamos. Bueno, yo creo que más que un espacio de tolerancia, este es un espacio de libertad. Libertad. Es muy distinto. Sí. A mí se me escapó lo de la tolerancia. A mí cada vez que me dicen tolerancia, digo, bueno, un poco el termómetro, ¿no? Efectivamente. Entonces, en un espacio de libertad se pueden hacer las cosas con cierto criterio propio, que seguro que es disentir entre nosotros y discutir, que es lo más bonito que existe, debatir más que discutir. Efectivamente, estas elecciones serán absolutamente importantes por cuanto son un termómetro de cuál es el futuro de Europa. Nos asomamos a un escenario en el cual, fíjense ustedes, Alemania, hacia el norte, Holanda, primer partido, la extrema derecha. Abajo, Österreich, es decir, Austria, primer partido, extrema derecha. Un poquito más abajo, Italia, primer partido, extrema derecha. Bueno, vamos al oeste, Francia, primer partido, extrema derecha. Entonces, al final, claro, aquí ha habido una especie de histeria porque no sabemos qué significa extrema derecha. Este es el problema, ¿no? Entonces, partidos duros en principios o un poquito más esencialistas empiezan a tomar posiciones. Y la gran duda era la siguiente: ¿hasta qué punto ascenderán? Bueno, el segundo partido. Y el tema esencial es que en Alemania tienen la grandeza, al menos, de que los grandes partidos son capaces de dialogar entre ellos. Ellos inventaron las famosas Großen Koalitionen, ¿no? Sí. Que son entre siempre SPD, es decir, los socialistas, y la CDU, es decir, el PP, por de alguna manera, ¿no? Los democratas-cristianos. Claro, en virtud de esto, el gran dato que había que observar era si la suma entre Scholz y Merz, Scholz es el antiguo canciller, actualmente el jefe del SPD, es decir, los socialistas, y Merz
el nuevo que va a ser canciller, es decir, el demócrata cristiano, o sea, Feijóo y Sánchez, por decirlo de alguna manera, podían entenderse y daban los números. Y curiosamente, por poquísimo dan los números. Luego, ahora el debate es cómo llegamos a esta situación. Pero una situación que además el escenario internacional es un escenario muy difícil, porque luego saldrá seguramente en la tertulia cómo la gran crisis de la guerra de Ucrania afecta a todo esto. Claro, cuando a Macron se le ocurrió reunir en París a las dos famosas cumbres de los países europeos para debatir las propuestas de Trump, claro, se le ocurrió decir, bueno, pues si ahora vamos a mandar una fuerza de paz de unos 30.000 hombres, y hombres y mujeres, habría que decir, pero ellos políticamente son incorrectos, la cosa militar funciona así, efectivos, ahora se llama efectivos, 30.000 efectivos, y los mandamos a Ucrania, claro, a lo que le dijo Scholz. Mire, la sola alusión en Alemania de mandar un hombre armado a la frontera del este ya es ofensiva. Pues claro, es así. Luego tenemos aquí un Mejonheim extraordinario, en el cual se ve, como bien has dicho tú, Javier, que hay un ascenso indudable de las propuestas de la derecha. A ver, las opiniones. Rafael. A ver, yo lo que veo, vamos, es una decadencia, también como dice él, pero una decadencia de los partidos, vamos a llamar, oficiales. Es decir, por varias causas, quizá los discursos son muy parecidos, luego la gente ve que los problemas diarios de la gente cada vez hacen menos caso, entonces pues la gente busca lo que no hay, es decir, pues que partidos de derecha, extrema derecha, luego también, ¿por qué se llama extrema derecha? Están defendiendo cosas que antiguamente defendía la derecha, pero que ahora la derecha se ha centralizado. Entonces es extrema derecha. Luego, además, en el caso de Alemania ocurre otra cosa. AfD lo consideran heredero de los nazis, algunos sí lo son, otros no, porque tienen también otro tipo de componentes, pero no, con ellos lo pactamos. Pero resulta que con los excomunistas sí pactan los del SPD. Y parece que les no, es que es un partido legal. Cuando, bueno. Y con este partido que no alcanzó, no me acuerdo cómo se llama, por poco no alcanzó el 5%, que es un partido también probablemente de excomunistas o de gente de izquierdas, pero que por odio a la AfD pactó con la CDU en Sajonia y en Turingia. El resultado es que ahora en Sajonia AfD obtuvo más del 40% de los votos y que estos no salieron. Echar la culpa también, que sí, por muchas cosas, pero realmente la gente vio que pues iba a pactar con la CDU. Entonces, y luego en Alemania hay otro problema, la AfD empezó a subir muy considerablemente, el partido no sí tenía algún escaño, pero era una cosa minoritaria, a raíz de la política de puertas abiertas de la señora Merkel, que también ha sido una muy buena auxiliar de Putin, comprándole el gas como si fuese por un churro, aquello de los sirios y afganos que llegaron casi 1 millón y aquellas famosas navidades que hubo violaciones y que se taparon. Entonces, claro, empezó a subir. Sí, las fiestas de fin de año. Y además resulta que yo me acuerdo que al poco hubo elecciones, subió, y una de las cosas que se llevaban la prensa, las manos a la cabeza, es que gente que dice, no, sociológicamente no puede votar a AfD, les votaba gente de nietos de turcos que le votaban porque decía, los inmigrantes son mis adversarios laborales, homosexuales, que era la época que tiraban que era en Siria y en Irak, tiraban desde los 5 pisos, votaban también porque tiraban por la ventana. Entonces, hay mucha gente enfadada y porque los partidos no dan soluciones, no hay, pues que tienen que bajar de nuevo a lo que es la parte diaria de la gente, y están en muchos países como mucha gente que lleva muchos años en la política, se puede hacer el caso español, y muchos otros, cuánta gente lleva en la política muchísimos años sin que sean unos brillantes y demás. Entonces, mucha oligarquización de partidos, la opinión pública yo también veo que mucha de ella está ligada a esos partidos por subvenciones, y entonces pues estamos en un momento de crisis y la gente pues busca otras cosas. Entonces, bueno, dejarlo Andrés, te toca. Bueno, ¿Qué conoces Alemania? Cuéntalo. Sí. Como sabéis, sí, siempre cuento lo pero bueno, procede. Estudié psicología aquí y hice la especialidad de clínica en Alemania, país en el que al final viví cerca de 10 años. Y entonces, la verdad es que no me sorprende lo que ha pasado, que la derecha haya cogido tanto poder en Alemania. ¿Por qué? Yo creo que influyen varias cosas. Primero, la cuestión energética, esto que decías, Rafael, de la dependencia del gas ruso. Parece mentira que Merkel en su momento dijese dependiese tanto del gas ruso. El COVID, la guerra con Ucrania, la crisis que también la hubo financiera en el 2008 también, todo eso, ¿qué hace? Crea una
desilusión, junto con un exceso, yo creo, y esto habrá alguien que me ponga mala cara por decirlo, de un exceso de política social, o una política social mal entendida, ¿no? Más la amenaza del Islam, ¿no? La amenaza del Islam con todos los atentados que ha habido precisamente en Alemania, los Weihnachtsmärkte, ¿no? los mercados de Navidad, lo que ha pasado, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, más, el otro día, el domingo, yo tengo una parabólica en mi casa, con la que veo en la televisión pues, alemana, y me pareció una maravilla porque ponían a los 3 representantes de AfD, de la CDU y de SPD y Die Grünen, los verdes. Entonces, en ProSieben, que es una televisión bastante conocida, que la ve mucha gente, y pusieron delante de cada representante del partido durante 2 o 3 horas a gente de la calle, pues un inmigrante, un médico de un hospital, una persona que había perdido su negocio con las inundaciones en Alemania hace unos años y que todavía no había recibido las indemnizaciones. Entonces era como, ¿qué va usted a hacer, qué va usted pues, a hacer con todos nosotros, con esto que nos ha pasado, pero de tú a tú? Es como si cogemos a Sánchez, lo sentamos ahí, le ponemos con un inmigrante y le dice, bueno, ¿qué va a hacer usted conmigo? O con alguien que tiene una empresa y le suben los impuestos, ¿no? Cosa que me pareció fenomenal, ¿no? Porque es una manera de acercar a los políticos al pueblo, a la gente. Bueno, no me enrollo demasiado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente tiene una desilusión enorme, porque a Alemania, siendo la locomotora de Europa, lleva muchos años invirtiendo dinero en el resto de Europa. Entonces, es como que ya está bien, ¿no? De que seamos aquí la locomotora, que carguemos con todo económicamente, que todos nuestros impuestos los vayan al final a Europa, más luego una desilusión sobre las políticas sociales. Comentaba una señora, creo que era Weidel, que es de AfD, decía que un señor que es taxista, ¿no? Que trabajaba en Berlín, se levantaba a las 5:30 de la mañana y trabajaba todo el día como taxista, llegaba a cobrar 2.000 y pico euros, casi 3.000 euros. Pero que un inmigrante que se plante, y yo fui inmigrante 10 años en Alemania, que se plante en Alemania y por estar allí que va a cobrar 2.200 euros, ¿no? Entonces, claro, eso es como el alemán dice, oiga, que yo me levanto aquí a las que salen del otro. Sí, salen del otro. Sí, que salen del otro. Sí, hay una presión fiscal. Claro. Hay una presión fiscal altísima, eso es una cosa altísima y que hay mucha gente que no lo aguanta. Claro. Bueno, pero ¿es crisis de Alemania o es crisis de Europa? Es crisis europea. Evidentemente, la desilusión está europeizada, ¿no? Pero traducida en Alemania, porque yo también tuve la suerte de vivir en Alemania. Yo he vivido en Alemania con el muro. O sea, yo soy de aquellos que iban en el metro de Berlín Oriental a Berlín Occidental con todas las estaciones tapiadas. Es una cosa impresionante. Claro, llegabas a la frontera y te pedían cambiar tus marcos occidentales en orientales. Claro, cambiar los marcos. Claro. Y uno notaba que frente a la opulencia de Alemania occidental, con su desarrollo económico tremendo, fruto de la libertad, por cierto, uno se asomaba al otro escenario que era el abismo total. O sea, Honecker y sus amigos decían, esto que está en películas, la gente no se crea, a lo mejor las películas, la vida de los otros, era exactamente así. ¿Dónde ha triunfado AfD? Es decir, Deutschland. ¿Dónde ha triunfado? En el este. ¿Por qué? Porque se ve que su tratamiento no es el mismo. Y mucho cuidado porque además ese tipo de sociedades sí que plantan de cara, porque tienen que verlo inevitablemente, a lo que se les asoma por el este. Y lo que se les asoma por este no es precisamente nada un cuento de princesas. Por tanto, aquí creo yo que estamos ante un escenario, antes Rafael lo ha aludido, y me parece muy interesante. La gente está harta que la manipulen. En Estados Unidos, Trump ha ganado por 5 millones y se acabó la historia esta de lo políticamente correcto, aquí somos tolerancia cero, políticamente correcto, lo woke se ha acabado. Esto ya no da para más, porque uno puede comprender, porque Trump lo tenía más o menos bien urdido, de que podía ganar votos electorales. No es que ganó por 5 millones de voto popular. Esta historia ya de que la transición ecológica nos sale gratis. Bueno, la oficialidad del asturiano es amable. No es ni amable ni desamable, es lo que es. Y bueno, podemos afrontar esto, pero no con un idioma y con 3.
porque tenemos el Leonardo, tenemos el otro y tal. De verdad, estamos aquí a lo que los políticos constantemente nos predican, que viven además del gasto público, o estamos a intentar lograr que la gente tenga el fruto de su trabajo y una prosperidad normal. Y a esto nos enfrentamos en toda Europa. Claro está, que los políticos, antes lo ha dicho muy bien, esto de la ideología de siempre nos va a contar que, bueno, cuidado con la extrema derecha, la extrema... No, de verdad, a la gente hay que darle un reconocimiento de que su voluntad tiene efectos concretos y que además su voluntad es la que gobierna el mundo político. Y si nos olvidamos esto, no tenemos otra cosa que hacer. Bueno, parece que en este caso se dieron también, como comentabais, un poco las circunstancias de la crisis perfecta, ¿no? Estaban todas las crisis metidas ahí. Quizá no, afortunadamente no se produce eso siempre, ¿no? Hay crisis abordables, porque en este caso concreto yo no sé por dónde se puede abordar la crisis alemana. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, yo una cuestión también que... luego también yo creo que el tipo de economía que estás hablando tal, dependiente de la locomotora de Europa, Alemania tiene sueldos altos y tiene precios altos también. Luego hay otra cuestión que no sé si hablamos tal, ese librecambismo económico con respecto a China, una de las más afectadas es Alemania, sobre todo en lo que es la parte pues, de tecnológica, motor y demás, y como eso ya está empezando a haber problemas en la Volkswagen, y eso va a provocar y empiezan a cerrar. Y, oye, pues si hay que hablar de proteccionismo, pues hay, o por lo menos con una serie de países, yo no sé por qué se empiezan a como si fuera casi herejía y demás, porque yo no sé hasta qué punto la economía alemana, con este tipo de economía frente a China, va a seguir aguantándola, por lo menos lo que es los industrias, una serie de industrias. Yo creo que no, vamos, de hecho la Volkswagen ya está capa caída. Está cerrando. El precio de la... Porque antes, quizás en China, lo que se producía a veces no era de buena calidad. Sí, barato, China está produciéndose muy bueno. Pero claro, que cueste 200 euros más la tonelada europea de acero a la China, es que eso es imparable. Y luego los alemanes han hecho siempre una cosa que es somos buenos porque trabajamos muy bien y pensamos muy bien las cosas. Son muy reflexivos, efectivamente, ¿no? Entonces es muy ordenados, muy responsables con su propio trabajo, estaban orgullosos de su propio trabajo. Yo trabajo en una fábrica, pero al mismo tiempo tengo que hacer yo lo mío, esa responsabilidad individual que a veces en España deja bastante que desear, existía. Pero claro, eso es calidad. Y la calidad hoy en día cuenta menos. Ahora compras una televisión que te va a durar 3 años y ya está. Una Telefunken, los Mercedes antiguos todavía están pululando por África y tienen 30 años y 1 millón de kilómetros. Y eso hoy en día es impensable, pero es que el alemán prusiano es del luteranismo pragmático. El Prusia. ¿No? Es como... Pero que lo cuento, porque la Prusia era la parte más pobre, paradójicamente. Sí. Es decir, la parte más rica era la zona occidental y la norte, es decir, toda la renana como tal. Lo de Prusia le hablan de atribución prusiana. Bueno, luego ya entramos en eso. Pero son, de verdad, hubo una época de mi vida que trabajaba en un hospital en Alemania, además de la universidad, y a las 8 menos cuarto de la mañana teníamos una reunión allí, a las 8 menos cuarto estaba todo el mundo allí y venían de 100 kilómetros en la redonda, con nieve, con lluvia, con tal. Ahí estaban todos. Hombre, es que esa precisión ni los relojes suizos, de verdad, es una cosa tremenda. Es que me hace gracia porque yo, aunque viví sobre todo en el norte, en Colonia, yo iba bastante también al sur por Baviera. Entonces, en Baviera, cuando querían insultarte, te llamaban malnacido, no sé qué tal, y lo último era siempre Prosius, ¿no? Prusiano, el insulto radical, ¿no? Es decir, lo último que puede ser en la vida es Prosius, ¿no? El prusiano. A ver, efectivamente, tenemos aquí un problema que tiene que ver también con la economía global. La economía global ha pasado de ser una economía de calidad a una economía de consumo. A mí me aterroriza cuando veo, por ejemplo, ¿en qué términos se trata la creación artística del entretenimiento? Que ellos llaman la industria del entretenimiento, que es arte cuando quieren recibir subvenciones y es industria cuando quieren que les apoyes, ¿no? Que es una cosa curiosa, está bien. Pues, ¿qué dicen? Se trata de consumir contenido. Oiga, el contenido ni se consume ni se consumir. ¿Qué pasa? Que una teoría económica basada en un consumo feroz conviene completamente a menos calidad, a mejor precio, es decir, producto chino.
Y luego tenemos aquí un presidente de gobierno tan increíble que viene y nos pide que quitemos los aranceles a los coches eléctricos chinos. Pero es que estamos todos locos, de verdad te digo. Y ahora él se envuelve en una especie de traje de que yo soy el cuidador de Europa y voy a predicar. Tú nos acabas de decir que quitemos el arancel a un producto chino que cuando venga es que nos va a arrasar. ¿Por qué? Porque su sistema de producción en absoluto tiene que ver con un derecho laboral mínimo que respete un sueldo mínimo y un horario mínimo para los trabajadores. Trabajadores, trabajadoras o niños trabajadores, que estas otras. Entonces, de verdad, es que comparamos churras con merinas o comparamos peras con manzanas. Esto no se puede. Y luego yo es que para eso entonces, si quieren hacer este sistema, hay que volver al proteccionismo, que lo ha habido en otras épocas de la historia. Siglo XIX, parte del siglo XX, no, a ver, o pactas con determinados países, a ver, tú yo te compro tal, yo te compro cual, pero aquí se han basado en una cosa del librecambismo como si fuera... Y pues esto no aguanta. Y la primera que no lo va a aguantar es Alemania en la parte industrial. Claro, si la industria de Alemania decae, Alemania va a sufrir bastante, sobre todo en determinadas zonas. ¿Y Europa? Europa, evidentemente, bueno, empezando por Alemania, pero claro, evidentemente van todos detrás. Y yo no veo a los políticos europeos, salvo que, y esto depende de proteccionismo, pero no veo porque lo tienen, mal llamado, bueno, se le puede llamar así, muy despectivamente, la casta oficial, que siguen con eso de librecambismo y hasta que se una. Yo no sé, no veo que alguien diga, bueno, es que el proteccionismo también tiene muchísimos problemas. Sí, pero por lo menos con respecto a China, o por lo menos con respecto a China. A China estoy hablando, claro. Los aranceles de Trump. Claro. Sí, pero a ver... Es selectivo. Selectivo, pero es que, a ver, el proteccionismo, a ver, cuando les ha interesado son muy proteccionistas, cuando les interesa. Entonces, a ver... Yo fíjate, yo no lo veo muy viable eso, porque en realidad, aprovechando que paralelamente hay una crisis de los valores, ¿no? Pues es como que todo el mundo quiere... ¿Por qué quiere venir todo el mundo a Europa? ¿Por qué tenemos en Berlín más turcos que en Ankara? Sí. Casi, ¿no? Ya de hace muchos años y muchas generaciones. Pues porque en Europa se vive muy bien. La verdad es que la calidad de vida europea es fantástica, es muy buena, muy buena. Muchos trabajos... Vamos, en Alemania es difícil ver a alguien estresado, de verdad. Hoy por hoy es complicado. ¿Qué pasa? Que se vive también porque es una envidia que tienen los demás y que hacen que quieran venir todos a Europa, ¿no? Y una de las razones por las que AfD pues, ha multiplicado por 2 sus votos, sus escaños, es por el tema de la inmigración. Claro, es que, y luego hay varios tipos de inmigrantes, los europeos, que son de un tipo, y los extraeuropeos, que son de otro tipo, ¿no? Que son más bien lo que decíamos antes del islamismo. Pero yo creo que nos gusta vivir también que ya ponerle aranceles a los países es complicado porque hay una globalización extrema en todo, ¿no? En todo. Sí, lo que pasa es que aquí irrumpe una figura que lo va a cambiar todo, claro, que se llama Donald Trump. Sí, claro. Porque Donald Trump no emplea los aranceles por un tema económico, claro, sino de amenaza. De poder, dice, claro. Te pongo tanto. No, claro, o me bajas el IVA o, bueno, 25%. De hecho, él empezó diciendo 25% para todo producto, por ejemplo, de Latinoamérica. Bueno, un mes que no aplicó, otro mes que no aplicó. Son todo medidas de ese tipo, porque son bravuconadas de un empresario americano hecho a sí mismo. Sí. Entonces, son muchas bravuconadas. Sí, pasa como lo de Ucrania, que lo de Ucrania pues, le ha amenazado no sé qué, pero no... Él quiere que le den las... ¿Qué ha hecho? Ha firmado con Ucrania que va a explotar las de tierras a cambio de... Yo me pregunto, claro, aquí hay un discurso políticamente correcto y un discurso como el FO, que estamos todo el día con este discurso. Sí, guay, de acuerdo, vamos. ¿Qué hablábamos en la última época de Biden? ¿Cuál era el recorrido de los misiles balísticos que le estaba sirviendo a Ucrania? Si el debate era este. Pues uno de 1.500, uno de 100. ¿Alguien habló de paz entonces? No. Llegó Trump y se dio cuenta de que mientras yo no siente al uso ruso en la mesa, no tengo nada que hacer. Por tanto, voy a meterme con quien sea, le siento al oso ruso, mientras pacto con... Sí, son todo muchas bravuconadas. Sí. Pero lo cierto es que ¿de qué estamos hablando en Ucrania? De paz. Sí, funciona. No del alcance de los balísticos. No, pero es que esto ha pasado siempre, porque claro, aquí el gran discurso es, claro, es que los demócratas son unos servidores de la paz y unos tipos que van... oiga, le dieron el premio Nobel de la Paz a un tal Obama cuando acababa de enviar tropas a Oriente Medio. No había hecho nada. Bombardear. Es que estamos locos. Entonces, Trump, ¿qué hace? Dice,
bueno, yo no me voy a meter en una guerra, a lo mejor por los motivos equivocados. Sí. No voy a mandar un soldado a que muera bajo ningún concepto y me voy a salir de todos los sitios. Entonces, de acuerdo, lo de Gaza, con esto del famoso vídeo, todo es una broma, es un chiste, es cómico, pero oiga, es que estamos ahora a ver si compartimos o intercambiamos presos israelíes por siquiera cadáveres de los rehenes. Bueno, igual vamos dando pasos, ¿se entiende? Podemos equivocarnos en lo concreto, pero lo que no estamos hablando es de te mando tantos misiles, te voy a arrojar al mar yo a ti. No, yo te arrojo a ti antes. Sí. Esta es la cuestión de fondo. Es un pacifismo Sí, sin sí. declararlo. Sí. Claro. Sin presumir. Es que no puede. No, Eso. Perdería votos. Sí, lo que pasa es que, claro, en el caso de Putin, es que Putin solo entiende la paz, le han ofrecido tal y quiere todo, y si le pidieran que en Ucrania lo Pues querría ya decir verás que no. tú cómo se... Ya verás Sí, cómo- Allana sí, hombre, Va a la tener que hacerlo. economía rusa no creo que ya La economía esté por rusa eso, está en quiebra. Claro, absoluta. por Sí, eso, y por cada eso. día es más gasto. Es decir, Claro. La gente tiene hambre. Sí. Claro. La gente tiene hambre. Sí. Y sobre todo un dato esencial es que va a verse engañado por claramente que yo, Hay una cosa que yo creo que es importante, porque al final los políticos y las políticas son de los individuos, o sea, son individuos políticos Claro. y lo que cada vez se ve más es que son ciertos individuos, o sea, un tipo de personalidad, ¿no? Que al final produce y son personalidades donde, el otro día escuchando precisamente un artículo, un podcast de un profesor alemán, hablaba de los narcisismos y de las psicopatías, que cómo se favorecen los narcisismos y las psicopatías. Que esto es más clínico, más mi lado, pero es que al final tenemos a personas que carecen de una mínima empatía, muy prácticos, muy pragmáticos, ¿no? Que yo pues hago esto, doy 2 minutos aquí, remuevo el avispero y al final consigo la paz. Fenomenal. Pero ¿dónde está el límite? Porque al final si yo digo en la franja de Gaza, ¿no? Que ha habido guerra, que está destrozada, no, pues igual, mira, podemos aquí poner unos pisitos, hacer un venidor precioso aquí para todo el mundo. Es increíble que la poca respuesta ética que hay en los políticos en general europeos. Yo no he visto a nadie en la televisión en ningún sitio echándose las manos a la cabeza diciendo, pero ¿dónde están los valores de las personas? ¿No? Los valores de las personas se pierden cuando yo tengo una psicopatía, un trastorno de la personalidad, como puede ser el narcisismo. Recuerdo que a Trump quisieron quitarle del poder la Sociedad Americana de Psiquiatría. Lo intentaron, luego no fructificó, pero lo intentaron por narcisismo, ¿no? Personas empáticas, poco empáticas. Pedro Sánchez, que le hicieron. Pero Sánchez, es que como no tenemos la Sociedad Americana de Psiquiatría, pues no se puede ver la cosa, pero... No se deja. Hay debates también, hay debates. No, pero luego también el borreguismo. Hay mucha gente que dice lo que dicen cuatro tal, la opinión pública, que también es Pero- otra cosa bastante que habría que decir, que no ha estado a la altura. La formación que Muchos damos a veces, ¿cómo es? ¿Cómo estamos educando a los niños en el narcisismo? Es como, ¿quieres esto? Tómalo. No me des problemas. Venga, haz esto. No, pues tú sé egoísta, tú no seas empático, tú no seas... Y lo malo de todo esto es que se puede pasar del narcisismo a la personalidad psicopática, que ya no es un quiero que me alaben y ser el mejor del mundo y ahí estar en la cúspide, sino estoy necesitado de poder. Y ante ese poder yo voy a hacer lo que sea por conseguir más y además sin un límite, ¿no? Que eso es muy peligroso, porque claro, puedes destrozar eso, las consecuencias que tienen son brutales. Y son individuos. Y ya me callo. Lo preocupante es que tengamos una sociedad mundial, por lo menos en los países industrializados, que sostenga esto, es decir, que realce a personas que tengan ese tipo de personalidades, que lo primero que no tienen es una moralidad social. Lo primero que no tienen. Son empresarios, ¿no? A mí me encantó en el debate que tuvo Biden, lo poco que pudo Biden tener el debate con el pobre Trump, pero en aquello que fue un naufragio absoluto. Pero tuvo una frase que me encantó. Se me dirigió a Trump y dijo, mire usted, señor Trump, tiene la moralidad de un gato callejero. Pero si tú te fijas, aquí se ha hablado, y los dos habéis hablado con muchísimo sentido, de en qué tipo de valores transmitimos. Claro, este es el dato esencial, pero tú coges cualquier reality y ¿qué te dice? Aparece un tipo es que, claro, y te Trump es el cuenta, rey del reality. tengo que aprender a ser más egoísta y pensar más en lo mío y quererme más. No, es precisamente lo Claro, contrario. todo lo contrario, Lo que tienes que intentar es ver qué puedes hacer por los demás, no qué puedes hacer por ti. Porque todo si no es absurdo. Pero claro, aquí entramos en un tema que es muy interesante, que es
¿Qué tiene más fuerza hoy en día en la comunicación? La influencia, ¿no? Claro, la gente muchas veces confía, la gente de nuestra edad, de alguna manera, bueno, la gusta incluso a lo mejor, confía mucho en los medios, por ejemplo, televisión típica. Hoy en día los jóvenes no ven más digo, la televisión en general. Bueno, menos esta. No, pero es que esta también se transmite en YouTube y entonces entra en el mercado del mercado de la alternativa. Es exactamente este, en el cual la gente no quiere ver la televisión enlatada, sino escoger lo que quiera por medio de YouTube. Sí. Y por eso este medio es tan bueno. ¿Por qué? Porque permite una cosa a la carta. A la carta, Y claro. esto es lo genial, porque los partidos políticos esto no se dan cuenta. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el gran debate en España ahora? Que le había ofrecido Pedro Sánchez al país, al Julián, una televisión. Y lo tenía todo hecho. Y toma la televisión tal. Y el Julián ha empezado a dar cuentas, ve lo que debe de haber comprado a lo que le había prometido, ve que está en la ruina y que le dice... No he hecho a tus consejeros. Sí. No, Pero, he por hecho- cierto, eres capaz de decir apellido ese, sin más. Te sale. O sea, porque siempre sale es que Saúl. Urgulian. Orgullo. Sí. Yo soy capaz. Sí, es que esto es más difícil. Entonces, claro, lo que es genial es esta historia. Los políticos creen que van a influir porque quieren manipular a la gente por medio de televisión. No, esto no va a ser así. No, pero es que precisamente con eso, mucha culpa también es de los medios de comunicación oficiales, Sí. no precisamente lo de tal, que se han vendido. Es decir, podría hacer un estudio, Totalmente. pero no solo aquí, en Alemania tal, de la publicidad institucional, sea de un partido o del otro, y cómo la prensa... Y claro, efectivamente Trump es un hombre sin empatía tal, pero es que los otros son unos, digamos, unos hipócritas, porque dicen una cosa que ni ellos mismos se lo creen y repiten las mismas cosas, y aunque les digan tal, porque tienen un medios más acomodados que no entran en el fondo. Entonces la gente va a buscar otras alternativas. Había un estudio, yo lo vi bien resumen, en Estados Unidos, estamos saliéndonos del tema, pero bueno, es interesante, que ponían así pantallas, una gran pantalla, la dividían como 40 emisoras de televisión distintas, que empezaban todas igual. Sí, es que ese es el problema, es lo mismo. Los primeros 30 segundos decían lo mismo. Sí. O sea, ¿cómo les habían mandado Claro. el boletín oficial y todo? Claro, No sé y qué, eso- no sé qué más. Quedas pasado. ¿Cómo es Y posible? claro, si tú, vamos a ver, es que eso yo, bueno, precisamente, y eso se podría ver en la historia antigua romana. La También. historia antigua romana, los demagogos surgen como una lucha frente a los oligarcas, sobre todo a determinados miembros del Senado. Y son gente noble, no son los Graco, César y demás, son gente noble. Y surgen el pueblo, buscando también sus evidentes sus ambiciones políticas. Y esto los políticos no lo han Bueno, perdido. vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación, Sí. como el fútbol, y volvemos entre un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y seguimos pues, por donde solíamos, ¿no? Decía el clásico, ¿no? Yo quería generalizar un poco a Europa, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿no? Pero insistir más. Esta crisis alemana, esta crisis europea, ahora con Trump, que no parece ser que vaya a facilitar las cosas, ¿en qué puede desembocar? Puede desembocar en cosas de otra manera, por supuesto, pero que ya vistas, no sé si me explico. Puede desembocar en un cuestionamiento de la democracia. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para que Europa se rearme. Europa está en un dilema tremendo. Actualmente, eso que ha dicho Trump de Europa se inventó para fastidiarnos, Sí. no dijo fastidiarnos, No, dijo jorobarnos, pero otra palabra que empieza por Sí, J. por J. Entonces, Europa ha sido puesto, pues efectivamente porque Europa es prácticamente un entramado económico, pero llegado un momento tiene que hacer frente a un entramado político. Estamos en un momento en el cual Europa tiene que saber qué quiere. Esto de mandar dinero para que otros mueran por ellos no funciona. ¿Cuántos soldados europeos han muerto en Ucrania? Oficialmente ninguno. Oficialmente. Pues eso. No, murieron voluntarios. Sí, ¿Cuántos voluntarios. murieron en Kosovo cuando tuvieron que ir los americanos a bombardear? Sí. Oigan, de verdad, es que ya esto de decir, no, yo sí, pero no, yo doy dinero, pero, hombre, compromiso político sí, pero hasta cierto punto, al final tenemos que plantearnos. O somos una auténtica potencia unida o no lo somos. Y si no, pues estamos a intercambiarnos cromos y a ver cómo va, o renunciamos a nuestro destino. Yo creo que es una oportunidad increíble que tenemos para o afianzamos lazos o vaya usted a saber. A mí me hace mucha gracia esto de la OTAN.
Sí. El gran debate es la OTAN. ¿Para qué sirve la OTAN? Veamos, ¿quiénes son los tres primeras o las tres principales potencias en dinero y en presencia militar en la OTAN? Ninguno es de la Unión Europea. Estados Unidos, bueno, las cuatro incluso. Estados Unidos, Canadá, Turquía y Reino Unido. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con Europa, no? Claro, es que esto es que hay que empezar a planteárselo, ¿no? Claro, se dice, hagamos un ejército europeo. Ya, vale, vamos a aumentar, duplicar, no, triplicar y cuadruplicar el presupuesto en defensa. Claro. Esto es lo que no queremos. Claro. Aquí lo que queremos es que ni como, ni dejo comer, miro a los otros, tal. Claro. Es una oportunidad. Pero eso es un mandato que va rapidísimo, además. Estos presupuestos de defensa incrementados, bueno, ya va. Los aranceles son muy amenazantes, amenazan mucho. A mí me sorprende la velocidad con la que Trump en dos días ha conseguido que todos los presidentes europeos se reúnan con Macron, diciendo y tal. Es que es una cosa increíble. O sea, lo que está diciendo Trump es que claramente es una cuestión económica, muy económica, ¿no? Os subo esto y entonces os vais a perder dinero y entonces ya nos reunimos todos. Pero la facilidad con que ha puesto a bailar Europa en 2 días es impresionante. Pero quiero decir que estos incrementos de defensa tan grandes, que aunque España va a disimular, Pedro Sánchez, como se cree el más listo, cree que va a engañar, no va a engañar. Eso se va a ir en deterioro de otros muchos servicios del Estado. Pero es que el problema, considerablemente. Pero el problema es que vamos a ver dinero ahí. Pero hay que ahorrar. Y hay que ahorrar en numerosos cholletes. Pero eso jamás. No, pero es que va a tener que hacerse. Claro. Va a tener que hacerse porque, claro, es que lo que no puede ser, y esto no es el único gobierno actual que lo ha hecho, también lo hizo el anterior, Rajoy, es decir, a base de subir impuestos al ciudadano y demás. No, es que no puede ser. Es decir, que eso llega un momento que la gente no te lo va a aguantar y la gente... O de rebajar servicios. Sí, también, pero a ver, hay servicios necesarios. Y luego, claro, pasa lo mismo que Alemania. Hay cosas que vamos a ver que es que no puede ser. Es decir, cosas gratuitas o tal, se beneficia al parásito, hay que decirlo mal y pronto, decir, oye, puede tener al necesitado, pero estamos hablando de unas cifras enormes. Sí, claro, pero que no se corrigen con maquillajes. No, pero es que eso tiene que ser, pues sí, Alemania tal que diga, bueno, usted va a pagar esto y si no se acaban todas las ayudas, le metemos una multa de 1.000 pares. Aquí te pueden decir, mire, podría poner un ejemplo, que no debería poner ejemplos porque... Te pueden decir, mire, el hospital de Cabo Íñiguez, que ahora se paralizó por estos problemas, pues no se van a echar las obras. Te pueden decir eso. No hay los 300 millones. Exacto, te lo diga, pero es que... te pueden decir eso como te pueden decir que no hay 300 millones para otras cosas que están en la mente de todo. Pero eso necesitas un poder en la Unión Europea que, bueno, hoy en día no lo hay. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bueno, empezando por Ursula von der Leyen, que es un personaje, yo creo que absolutamente desastroso. Es un personaje absolutamente desastroso. Tiene todo tipo de motes, ¿eh? No, pero bueno, yo, a ver... Muy significativo. Yo he tenido que traerme por la prensa inglesa las hazañas suyas cuando era ministra de Defensa, alucinantes. Es decir, y esta es una mercader. Pero mercader en el peor sentido del término. Una mercader en el peor sentido del término. Entonces... Y tampoco veo ni Macron, que parece que quiere un poco, y los alemanes, yo no sé lo que hará este Merz actualmente, pero no lo sé, a lo mejor sí nos llevamos una sorpresa, pero tiene que haber un poder fuerte. Alemania, claro, tiene el bolsillo, la bolsa. Es decir, pues mira, si usted no esto, aquí va a haber consecuencias de pérdida de dinero. Claro, si no te llega dinero... Los países sí que van a empezar, y que hay especies de la Unión Europea... Yo pienso en Asturias. Como en Asturias hay un recorte fuerte, no sé a dónde vamos a ir. Pero yo creo que quizás lo que tiene España es un problema gravísimo de gestión. Sí. O sea, no es que no haya dinero, si en realidad es el aprovechamiento del dinero. O sea, los países los alemanes son mucho más eficaces y son capaces de ajustarse el cinturón lo que haga falta, porque son muy conscientes de lo que valen las cosas. Aquí no. Aquí esto, ¿quién lo gasta? Como no sea una empresa privada, el resto es a manos llenas, cuidado que llega marzo y hay que gastar todo el dinero porque se acaba, si no, no podemos pedir más. Es un poco... O sea, la gestión española suele ser bastante deficiente en general. Sí. Por cierto, al repaso que hiciste al principio, no metiste a Orbán. Bueno, efectivamente, Orbán y todos los países del este, porque hay varios hermanos. Hay gemelos. ¿Cuál no está el gobierno? ¿El gemelo de Yaroslav o no? Los del PiS. Sí. El PiS es el famoso partido polaco. polaco. Sí. Pero hay una cosa, a ver, a mí me interesaría
esto es decirlo, a veces no se puede hablar mucho de Orbán porque dice, es que es el hombre de Putin en Europa. Pero, veamos, es que nosotros no vamos a hacer este cambio que tenemos que hacer por virtud, sino por necesidad. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, ahora nos han dicho, escudo social, estupendo. ¿Quién no está con el escudo social? Todo el mundo tiene que estar. ¿Qué pasa cuando el escudo tiene que ser necesario y defensivo? Pues que van a reventarse las cosas. A la gente ya, los políticos creen que con el argumentario, a mí, por ejemplo, es que me escandaliza que de repente al típico vendedor de humo de la Moncloa se lo corra. Ahora vamos a hablar de la pedagogía fiscal. Y hay 6 ministros que te hablan de la pedagogía fiscal en los mismos términos. Bueno, ya antes hacía igual, me da igual. O sea, no es un problema de cualquiera. ¿Por qué? Porque creen que es una especie de instrumento de propaganda. Cuando la necesidad nos obligue a que reorientemos gasto, necesidades y prioridades, vamos a tener que hacerlo. Se dice, por ejemplo, con toda razón, ¿qué ocurre en Asturias? Pues efectivamente es que vamos a tener que reorientar. Bueno, en Asturias podemos hablarnos con lo de Trubia y todo, ¿no? Claro. O sea, vete a saber, es que igual hay que aprovechar oportunidades. Lo que es cierto es que no podemos vivir a espaldas de la realidad y que otro, que venga el amigo americano y nos salve los problemas bélicos que tenemos a las puertas de Europa. Y que hay que saber que si tú quieres enfrentarte a Putin, tienes que enfrentarte tú, no otros, tú. Y que los principios has de lucharlos tú. Y que hay claramente un escudo social fantástico y otro escudo que tiene que ser defensivo. Y que vamos aquí a la línea de los valores ¿o dónde vamos? Es que esto de que es gratis todo, o sea, este discurso que hemos sufrido del salario social. Pero yo no puedo, si no tengo una cosa no la puedo dar. Si no tengo valores no los puedo transmitir. No, pero es que el problema es... O te los imponen, ¿eh? Te los imponen, tranquilo, porque ante la imposición siempre resurge algo que llevas dentro. Eso lo tengo clarísimo. La gente cree que los momentos de crisis son malos, yo creo que son muy buenos. ¿Por qué? Porque hacen brotar en ti los auténticos valores. Y estos son, yo estoy con los clásicos, como tú, como muy naturales. Lo que pasa es que hay que rescatarlos del humus de esta sociedad de consumo, de facilidades, de todo está a tu disposición. Y luego otra cuestión, yo culpa de la Unión Europea desde hace muchos años, la política de subvenciones de Europa, la cultura de las subvencioncitis ha sido muy desastrosa, muy desastrosa. No, en Asturias, en España, tal, esos fondos europeos, tal, no, el dinero cuesta y eso los políticos aquí Pero eso también esta cuestión de gestión, los fondos que se dedicaron en la zona del Ruhr, en Alemania, a la reconversión industrial y lo que se hizo aquí en Asturias. No hay más que darse una vuelta por las cuencas mineras y darse una vuelta por Bochum, Düsseldorf, Essen o cualquier ciudad alemana de esa zona. No tiene nada que ver. Nada que ver. No. Yo a mis alumnos a veces algunos me preguntan, oiga, ¿cómo es posible que haya países como Alemania que son perceptores, no son perceptores natos como nosotros, sino aportadores natos a la Unión? Porque es que entienden, y esto es lo de los valores al final. Insisto en lo de las psicopatías, o sea, la educación, cómo educamos en familia, en casa, es importantísimo para el desarrollo de la personalidad. Entonces, si yo no educo bien, si yo no estoy validando bien, si no lo hago bien como padre y madre con el tiempo necesario que eso precisa, yo al final voy a crear problemas de personalidad, trastornos de la personalidad, que van a ser psicopatía, que son narcisismos, que son problemas psicopáticos antisociales, y eso es una cosa que no puede llegar a dirigir un país, sinceramente, no puede llegar a dirigir un país, porque es que es todo lo contrario. La política es social, yo voy a mirar por todos, o por los que me han votado, o por todos, es mi obligación, pero si yo voy a mirar por mí, porque tengo una psicopatía, mal vamos a ir, ¿no? Está claro, pero es que veo también que, y esto viene hace muchos años, yo no sé, los votos y demás, la gente no, por múltiples circunstancias, vota lo suyo, muchas veces vota por fastidiar al enemigo, es decir, no veo, y esto de hace muchos años, incluso ya en la República, incluso antes, mucho sectarismo y muy poca seriedad, es decir, tú los tuyos lo hacen mal y en otro país pues dicen, mira, no te voto, pues siguen votando. En la escuela alemana se fomenta el trabajo en equipo de verdad. Sí, aquí de verdad. Aquí hay un trabajo que dice, uno es el que dirige y los otros son los que hacen, más o menos. No, ahí tú te encargas de esto, tú de esto y tú de esto, y entre todos hacemos esto. Sí, pero, hay una conciencia social mucho mayor que lo que es en España. Andrés, ¿se puede dirigir un país o una gran corporación sin ser narcisista? A ver, es que hace falta matiza. Hace falta un autoestima muy fuerte, ¿no? El narcisismo es un rasgo de la personalidad, ¿no? Sí. Según autores como Milan, por ejemplo.
Pero claro, y está recogido en el DSM-5, que es una clasificación patológica. Pero es que todos somos narcisistas, no que son de grado. De grado. Nosotros en la clínica, cuando hacemos un diagnóstico que vemos qué tipo de personalidad tiene alguien, le hacemos en una campana de Gauss una distribución de sus rasgos de la personalidad, como son en comparación con población española. Con lo cual tienes unos percentiles, no cuestión de rasgo, de cantidad de rasgo. Claro. Si yo me paso, ya tengo una patología de narcisista de la personalidad, que implica unos trastornos enormes, enormes. Ahora, si yo tengo un poco de narcisismo, es muy sano, es muy bueno. Claro, pero el problema es como el colesterol bueno. Es como el colesterol bueno. Pero es que tú imagínate que llega alguien allí que es narcisista patológico, o que es narcisista y antisocial, o psicópata. Vamos, es terrible, porque va a perseguir sus intereses propios, los de su casa. Los de su casa. Además, con una capacidad de manipulación, de instrumentalización del otro enorme, que va a conseguir lo que él quiere. No sé, el gobierno actual, no sé quién bueno, es un poco... Hay mucha instrumentalización, ¿no? Mucha manipulación, mucho de los medios, todas las redes sociales. Pero sí que el narcisismo, cuidado con el narcisismo, porque ahora hay campañas pro narcisismo, porque tanto se ha denostado el narcisismo que se considera como un rasgo malísimo, ¿no? El narcisismo en su cierta medida es muy sano. Europa se formó para jorobar a Estados Unidos, ¿no? Trump es una frase coloquial, es una broma, pero no es una broma, yo creo que lo piensa de verdad. Vienen ahora 20 o 30 años de hegemonía de Estados Unidos, bueno, ya la tenía, ¿no? Pero de hiperhegemonía de Estados Unidos y de horas bajas para Europa. Estamos, dicho de otra manera, estamos en la apertura o en el inicio de un ciclo largo, medianamente largo. Yo lo dudo. Antes no he contestado qué digo ya a mis alumnos cuando me plantean por qué hay países que son aportadores natos. Sí. Yo siempre les contesto que para comerse a un cerdo primero tienes que alimentarlo, ¿no? Lo que haces es engordas al cerdo y luego te lo comes, ¿no? Estados Unidos, claro. Primero, este ciclo trumpista no es un ciclo sostenible. Estados Unidos se asoma a una situación de una falta de liderazgo brutal, porque Trump no puede repetir. Él dice que va a estar hasta el final, ni por edad. O sea, ya, se acabó, 4 años y punto. Si alguien se imagina que estos plutócratas que ahora gobiernan porque tienen como cartel son sostenibles, ya les digo de antemano que no. Pero sí que hay una segunda generación que es más de ideas. Por ejemplo, el vicepresidente. El Vance es un tipo que sí que tiene ideas. Su libro es luminoso, ¿no? Pero creo que puede tener muchas ideas y poca información, sobre todo respecto a Europa. Yo sí que creo que vamos a un cierto choque de grandes potencias y para esto Europa necesita ser una gran potencia, porque el declive ruso va a ser evidente después de todo esto. Y nos olvidamos de quién es el gran contrincante, que no somos ni nosotros ni Estados Unidos, sino es Asia. Y dentro de Asia todo el mundo dice China. Bueno, yo apunto a la India, cuidado con la India. Atentos a la cuestión. Sí, pues que bueno, la India es más callada, luego tiene también una clase baja, muy baja, tal, pero claro, tiene también una clase media alta muy numerosa, claro. Tiene mucho que crecer. Tiene mucho de todo. Tiene mucho que crecer, mucho margen de crecimiento. Y tiene una conciencia de querer crecer, cosa que Europa ya no tanto. Europa estamos estamos satisfechos. Yo, sin embargo, veo movimientos sociales importantes en Europa a medio plazo. Y todo este círculo que describiste al principio, eso va en una misma dirección. Va a regímenes duros, diríamos, ¿no? Duros en el sentido, bueno, seguramente es inevitable, ¿no? Porque hace falta políticas duras para salir de la crisis, no se sale por las buenas, ¿no? Sí. Son partidos, en comparación a los partidos de ultraderecha antiguos, los nuevos partidos de ultraderecha o de derecha, muy de derecha, son democráticos. Sí, están entrando todos son muy distintos a los clásicos. Y votando. Y con una base incluso más amplia también de votan inmigrantes, no es solo de votan, tiene una base más amplia de... Bueno, que no es que, por ejemplo, en los años 30 el partido nazi sí alcanzó la mayoría prácticamente absoluta. Y bueno, eran unas condiciones muy distintas y demás, pero digamos que son más heterogéneos en la base. Su base es más... son distintos, hay distintas facciones. Más conexión con el pueblo. Claro, porque claro, evidentemente han crecido por eso. Y ese es el problema de los partidos tradicionales. ¿Cómo se aborda el problema de la inmigración ilegal, o llamémoslo como sea, de la
de la inmigración, que digan lo que se diga, aunque es políticamente incorrecto, y aunque a lo mejor me pueden denunciar por delito de odio, es cierto que ahí hay un foco de delincuencia más alto que el conjunto de la población. ¿Cómo se aborda eso? Pues que en Estados Unidos que quieren coger y echarlos por eso a la frontera. En Europa se ha intentado, Meloni lo ha intentado, mínimamente como laboratorio. Inglaterra también, Gran Bretaña lo intentó como laboratorio, pero no ha funcionado. Pero eso se va a plantear ahora en Europa, se va a plantear. Pues una de las cosas, a ver, intentar echarse y endurecer las leyes, y otra cuestión, que eso es lo que mucha gente está furiosa en los países, es lo de las ayudas, cerrar el grifo. Y ahí te dejas a la gente tirada por la calle. Ya, pero a ver, o cerrar, o no cerrar el grifo completamente, pero digamos bajar el grifo. Ya. Ya, pero es que, a ver, Por eso tarde o temprano la gente va a que decir, se van a plantear políticas claro, duras, 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 muy es decir, muy pronto, además, Pero esto es como una enorme marea, ¿no? Ahora estamos en el punto álgido en el cual la gente cree que es atractivo venir a Europa. ¿Por qué? Porque hay fondos, subvenciones... Sí, claro, lo sé. Esta gente que ha venido, a quien tienes que tratarla excelentemente porque son tuyos, es decir, son tus hermanos. Claro, Sí, claro, ahí está. Efectivamente, pero hay que empezar a disuadir las corrientes. ¿Cómo se Sí. disuaden las corrientes? A veces con situaciones temporalmente dolorosas. Sí. Y esto va a ser inevitable. Sí. Para que no sea tan atractivo esta migración, porque no le puedes ofrecer a nadie un futuro. Bueno, pues hay una solución que siempre se dice, pero que es a largo plazo, por lo cual que no vale, que es desarrollar África. Pero claro, eso lleva generaciones. Sí, generaciones y aparte hay otra cuestión. Aquí lo problema malo, hay muchos políticos africanos que tampoco es que... Ya. Es Bueno, decir, que... fruto del colonialismo. también, ¿no? Hay muchas otras cosas también, claro, de que la corrupción, ya lo denunciaba el rey consorte el príncipe consorte de Holanda. Lo ponían a parir, se llamaba Klaus von, que él conocía porque él había estado diciendo, usted está enviando dinero que se ha tirado, es usted un no sé cuánto. Luego cuando murió dijeron que tenía razón, que se había tirado dinero, bien intencionadamente, pero se había tirado muchísimo dinero en proyectos que no o que eran irrealizables o muy tal, y que donde gente se metió el dinero, pero hasta... Entonces, claro, es complicado. Bueno, estamos ya en los últimos minutos. Vamos a hacer una última ronda de buenos propósitos. A ver, Ramón, buenos propósitos para Alemania. Para Alemania, para Europa. Para Europa. Las crisis son siempre una oportunidad, aprovechémosla. Ya, está bien como eslogan. No, es la verdad. Es la verdad. La especie humana solo ha dado lo mejor de sí cuando ha estado apretada. Y estamos apretados. Cierto. Y no hay otra, porque si no, vamos prácticamente a la extinción. Y esto me refiero, por ejemplo, a Europa. Se dice el viejo continente. No es viejo continente por cultura, ni por historia, ni por tradición. Es viejo porque la demografía nos va a llevar al colapso. Entonces, evidentemente, ante esto tenemos una oportunidad, tenemos un reto. Y yo creo que Europa naturalmente podrá desarrollarse siempre y cuando sufra, porque vamos a sufrir un cierto cambio, una transición, pero Europa volverá. No me ofrece duda. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido que hay que cambiar. Hay que cambiar los viejos parámetros, ya no sirve. Y no se puede seguir profundizando en las mismas cosas o creerse que estamos hace 30 años, con valores de 30 o 40 años, que ya no tienen validez. Bueno, los valores son la socialdemocracia. Sí, es decir, digámoslo así. Sí, es que sí, o el estado de bienestar, sí, ese modelo del Estado paga todo, eso ya se acabó. Es decir, ya se acabó, pero a lo mejor hay que decir menos servicios, pero impuestos más bajos. Porque si tú dices a la gente, le voy a quitar y le voy a bajar los impuestos, tengo que equivocar, la gente puede decir, vale. Pero claro, la gente dirá menos servicios e impuestos iguales o más altos. Pero la gente no te lo admite, claro, o se enfada. Andrés, te toca. Cierras turno. Lo triste es que tengamos que llegar a situaciones de necesidad para cambiar. O sea, eso implica que el ser humano no es tan reflexivo como pensamos. No. Y otra cosa importante, que voy a tirar para mi terreno, es que tengamos muy en cuenta cuestiones de la salud mental, no por ser psicólogo clínico, si es que porque la salud mental eso está pasando por esto. O sea, realmente hay muchos dirigentes europeos que si les hiciéramos un diagnóstico pues tendrían un problema tipificado de salud mental, de trastorno de la personalidad, sin duda, sin duda. Sin duda. Pero eso ¿a qué nos lleva? ¿Que hay que hacer un test antes de las elecciones a los candidatos? Deberíamos, la verdad es que sí.
Y tenía que hacer un Deberíamos. test de verdad en los, por ejemplo, en otro Sí, campo, sí, sí. los conductores, que también hay gente que Claro. porque los test que se hacen son de No son chicha de de nada, es eso decir, es. pero hay gente que se transforma, bueno, en esto y en muchos otros campos. Por su- por En su- mi por profesión, Estamos con la gente política, que se estamos con la vuelve, sí. política. No, pero esto se puede aplicar en muchos campos. Es decir, gente que se transforma son- de... Son trastornos, o sea, la persona queda trastornada, le supone un trastorno ahí y a los que le rodean. Bueno, pero ya trascendiendo la psicología, no vamos a hablar de sociología narcisista, de sociedades Sí, narcisistas. sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Vamos, en Eso, la que estamos. ni más sociedades ni menos. transformadas. Sociedades transformadas, hedonistas, contemplacistas, eso, muy egoístas, no miran por los demás, no tienen ningún... Los valores son más bien eso de cuantitativos, de cuestiones materiales solamente. Y Bueno, entonces, pues hasta aquí hemos llegado. No veo yo el mensaje de esperanza muy claro, pero bueno. Es que- De todos modos, son las conclusiones. Gracias a los tres por haber participado en este debate. Gracias a vosotros por estar ahí. Y volvemos el jueves de la semana que viene otra vez con un nuevo tema de actualidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.